Saludos psiconautas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mindsurf. En esta ocasión, bueno, como siempre me acompaña Regina y tenemos a dos invitados de lujo, Oneiros Speculum, quien ya conocen de programas anteriores aquí en Mindsurf, y Guillermo Ruiz. Guillermo es director de Ayahuasca México, un movimiento pues conocido en nuestro país que trabaja con la sustancia sagrada de la ayahuasca, la famosa medicina amazónica, el brebaje visionario del que ya hemos hablado en diferentes programas. Y bueno, el día de hoy quiero saludarlos a todos ustedes. Regina, Oneiros, Guillermo, muchas gracias por estar acá. Hola, Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues, bueno, quiero empezar diciéndole al público que el programa de hoy, a mí me interesa mucho de manera personal y espero que las preguntas que surjan a través de mí y de nosotros puedan resolver las dudas o guiar a muchas personas que van a estar escuchando. Entonces, el programa va a ser más que nada, más allá de la experiencia psicodélica, va a ser sobre la búsqueda de todos nosotros que estamos en estos caminos y de donde nos podemos a veces desviar y donde encontramos mucha magia, mucho entendimiento, pero a veces también necesitamos guía. Entonces creo que Guillermo nos puede hoy compartir un poco de su sabiduría. Y también con Oneiros vamos a ver el tema de la integración de las experiencias, que también pues lo hablamos mucho aquí en Mindsurf porque creemos que es lo más importante, ¿no? Si no integramos las experiencias, pues se pueden quedar en el aire y nada más queremos más de ellas. Así que esperemos que a todos les pueda servir bastante este programa y que lo disfruten. Y no sé si Ibra quieras empezar. Sí, justo, o sea, lo que mencionaste los dos polos, ¿no? El polo previo, que es esta búsqueda, este deseo, este misterioso deseo interior, ¿no? Que de pronto hace que surja una chispa de curiosidad y de querer conocer de qué se tratan estas plantas, estas sustancias, estas moléculas, dependiendo del enfoque que le demos. Entonces me parece muy valioso pensar por ahí y atravesar todo lo que es el tema de la experiencia en sí misma, ¿no? Algo que quizá es de lo que más hablamos en Mindsurf, por eso queremos que en este programa sea pues la parte más reducida y poder enfocarnos en estos dos polos, ¿no? El polo previo, la búsqueda, este deseo del que hablaba, y por otro lado la integración, ¿no? Que es algo que se menciona mucho, siempre se menciona como es algo importante, pero en muy pocos lugares, muy pocas personas te pueden decir en términos prácticos y concretos de qué se trata la integración, por qué tendría yo que integrar una experiencia. Y si bien en otros programas de Mindsurf hemos dicho que la integración es igual o incluso más importante que la propia experiencia, no le hemos dedicado quizá el espacio que lo merece. Entonces, bueno, comencemos por el tema de la búsqueda. Comencemos contigo, si te parece, Guillermo. ¿Cómo explicarías o qué trasfondo le darías a todo este tema del deseo que surge en la persona por querer acercarse a estas plantas? ¿De dónde viene ese deseo? ¿Qué representa o qué significa de acuerdo a tu investigación, a tu experiencia personal, a tu crecimiento como persona y a todo el trabajo que haces con la ayahuasca? Uy, mi hermano, si quieres ponerme un contexto o un poquito, algunos límites para saber por dónde irme, ¿no? O desde qué punto de vista, porque yo creo que nos... ¿Qué crees que motiva a las personas a acercarse por primera vez a esto, a querer conocer más de estas experiencias? También Ya. podemos aprovechar para hablar de si hay alguna razón, por así decirlo, correcta o incorrecta por lo que la gente se puede acercar a la experiencia. Ándale, muy bien. Pues mira, yo pienso que no hay una razón correcta o incorrecta para acercarse. En ese aspecto, sí. Creo que hay una forma correcta de acercarse, ¿sí? Pero en cuanto a la razón, pues no tanto. Yo creo que los tesoros que nos encontramos cuando tenemos un contacto con todas estas plantas sagradas o sustancias sagradas, creo que aquello que nos vamos a encontrar es mucho más grande que lo que nos imaginamos al principio. Incluso pensando
en las motivaciones más nobles, ¿no? Cuando la gente nos escribe diciendo que quiere venir a una ceremonia con ayahuasca, por ejemplo, se dan los motivos de yo me quiero conocer a mí mismo, quiero conectar con mi yo superior, quiero iluminarme, quiero eliminar o trascender el ego, ¿no? Hay motivaciones muy, muy nobles. Algunas otras que son más como de necesidad. De pronto quiero sanar alguna enfermedad física o trascender esta tristeza o esta depresión, superar este luto, ¿no? Como todo este tipo de cosas. Y también está, por supuesto, la persona que dice, mira, siento el llamado, no sé a qué, no sé a qué, pero siento la necesidad de venir, algo muy, muy grande dentro de mi interior me llama a todo esto. Y por supuesto también está el que, mira, me han platicado tantas maravillas que yo la verdad tengo curiosidad y quiero venir. Entonces, yo solía comentarle a la gente hace algunos años que, mira, realmente sea cual sea la motivación que te trajo para acá, es la correcta y la indicada para ti. Y bienvenido seas, porque yo pienso que no sé si sea correcto llamarlo el espíritu, pero esto que escuchamos y que sentimos quienes hemos acudido a esta búsqueda, nos llama de una forma fuerte y por diferentes y muy variados motivos. A veces parece un surgir puramente de nuestro interior, a veces recurrimos a ello como una necesidad, cuando todo lo demás se colapsa o cuando algo de una forma importante en nuestras vidas nos indica que debemos buscar o una nueva forma de producir resultados distintos o una búsqueda de nuestra satisfacción en cosas que no estén afuera, dependiendo de las circunstancias o de las personas, ¿no? Sino una búsqueda pues mucho más interna, mucho más profunda, que no se ve afectada por las circunstancias transitorias del mundo exterior y todo esto. Entonces, te comentaba esto, igual ya me estoy extendiendo un poquito. Creo que la razón que tú tengas es la razón correcta, pero lo que sí es importante es la forma en la que te acercas, ¿sí? Tu motivación es muy personal. Tu motivación es muy personal, igual que si te llama la atención una persona y te puede llamar la atención cómo, cómo habla o lo que hace o lo que piensa o algún trabajo que hizo o te puede gustar su cara y su cuerpo, ¿no? Pero si lo que estás buscando es formar una relación, entonces sí, la forma en la que te acerques va a transformar completamente los resultados que tengas con la persona, ¿no? Yo pienso que con las plantas es igual. Si tenemos la disposición, así como con las personas, de, bueno, este es su cuerpo, pero esta es su mente y este es su corazón y estas son sus circunstancias, y sea cual sea la razón que nos impulse a acercarnos en una primera instancia, si tomamos en cuenta la totalidad de la persona y respetarla de una forma holística, de una forma total, entonces tenemos las mejores posibilidades. Y con las plantas es igual, la razón por la que te hayas acercado, si tienes en cuenta la totalidad de la experiencia, de lo que te pide para poderla tomar, de las características de la experiencia con ella y de las necesidades a cumplir para que se pueda integrar correctamente la experiencia después y tomar todo esto completo, es mejor. Pues entonces, ya resumiendo, para no extenderme tanto, la razón que tengas es la correcta para que te acerques a algo sagrado que te va a mostrar algo más allá de lo que tú te puedes imaginar, aún cuando llegues con las motivaciones más nobles. Pero la forma en la que nos acercamos sí hace una gran diferencia. Y a mí me gustaría preguntar un poco sobre, digamos que por un lado está la búsqueda, el primer acercamiento, y por otro lado está como la búsqueda incesante, ¿no? Como que esta sed de más y más en la que podemos
caer y he estado ahí, yo creo, he visto muchas personas caer y creo que es importante que nosotros que somos, ¿no?, en un círculo de psiconautas, personas que queremos seguir explorando qué hay más allá de este plano y qué hay más adentro de nosotros. ¿Qué nos puedes decir de la búsqueda incesante, del seguir igual y buscando y no integrar? O el, no sé, siento que es muy fácil la línea en la que nos podemos perder y a veces, o sea, perder entre estar buscando por buscar y de repente ya no saber ni de dónde viene como esa flama que nos está haciendo buscar. No sé qué nos puedes compartir acerca de esto. ¿Qué es Ya, lo que realmente estamos buscando ahí atrás? muy bien. Pues mira, como siempre, voy a tratar de dar mi opinión, ¿no? Que también reconozco que es solo una opinión. También quisiera comentar, no es una opinión ahí nomás a lo pendejo, ¿no? Como, ay, perdóname el francés. Eh, también está fundamentada, pero reconozco que se puede ampliar, ¿no? Y que habrá algunas diferentes. Creo que en primera instancia estará bueno diferenciar lo que es una búsqueda incesante como bien enfocada en el aspecto de todavía no he llegado hasta donde quiero llegar, ¿no? Si habláramos en términos así como del despertar, entonces un aspecto es la parte sana de esta búsqueda incesante de, bueno, he tenido un despertar, pero todavía no he tenido el despertar, ¿no? Entonces, la búsqueda incesante desde este punto de vista está muy bien, pero la búsqueda incesante desde el punto de vista de, como tú comentabas, de ya no sé ni qué estoy buscando, ¿sí? Y más que una búsqueda incesante bien enfocada, es como eh, pues un estar tome y tome y tome y tome plantas que no te sirven para nada, ¿no? Y en este aspecto creo que es muy importante este tema que ustedes tocan sobre la integración, porque creo que con las plantas sagradas, así como con la comida, no importa lo que te comes, importa lo que digieres. Lo que te hace bien no es lo que te comes, es lo que digieres. Y así como tendríamos un problema bastante grave de salud y algo muy importante que atender si comemos y comemos y comemos y no aprovechamos nada, psicológicamente hablando y espiritualmente hablando, también esta parte es súper, súper, súper importante. A veces la gente está como, ya experimenté esto, ya llevo tantas ceremonias, ya tengo tantas visiones, ya recibí tantos mensajes, ¿no? Eh, y vemos que su vida sigue teniendo los mismos problemas en circunstancias externas y también siguen experimentando los mismos patrones de hábitos, los mismos patrones de pensamientos, los mismos patrones emocionales. Y entonces nos damos cuenta que tan sagradas experiencias no están sirviendo de nada. Entonces, acumular experiencias que no dejan un acuse de recibo de haber sido aprovechadas, pues también no tiene ninguna gracia, ¿sabes? Creo que esto, simplemente también, porque hay, creo, muchos más aspectos que desarrollar a lo largo de esta plática, me quedaría con esta frase que te comentaba, ¿no? Con las experiencias sagradas, así como con la comida, no importa lo que te comes, importa lo que digieres. Totalmente de acuerdo, Guillermo. De hecho, yo retraduciría esto de no importa lo que comes, sino lo que digieres, como una constante, como oculta en estas tres fases, ¿no? En lo en la búsqueda, ¿no? No importa el motivo, como tú decías, sino cómo se está actuando ante ese motivo o qué respuesta se está dando ante ese motivo. Luego, durante la experiencia, podríamos decir lo mismo de las visiones. No importa la visión, sino la manera en la que nos estamos acercando a la visión. Y eso nos va a conducir y va a enlazar, digamos, naturalmente con la tercera etapa, que es la integración, donde no quiero decirlo de una forma como que suene superficial, pero no importa tanto el significado verdadero cuando lo queremos entender como un concepto filosófico, ¿no? Como una verdad que existe ahí afuera, como algo
inequívoco, sino en realidad lo que tú decides aprovechar. Entonces es como si esa constante se repitiera o fuese necesario su repetición para que la aprovechemos totalmente. Y creo que esa misma constante es la que está hablando acerca de el tema del ego, ¿no? Porque es precisamente el ego el que va a juzgar el motivo por el que quieres ir a la ceremonia, el ego el que va a juzgar lo que está ocurriendo durante la ceremonia y el ego lo que va a juzgar qué es lo que te pasó y la historia que te vas a estar contando a ti mismo. Y por eso creo que es muy fácil, incluso de hecho creo que es más fácil entre quienes se hacen llamar psiconautas, porque este hábito de coleccionar experiencias continuamente puede hacer muy fácil que nos desviemos y olvidemos cuál fue el motivo, digamos, que te llevó en primer lugar a querer entrar en todo esto. Entonces, creo que eso es algo muy, muy, muy valioso. Oneiros, yo quisiera preguntarte ahí, ¿cómo considerarías que tendría que ser proceso de integración desde una perspectiva? Creo que Guillermo ya nos contó como este trasfondo desde dónde viene todas las implicaciones que va a tener posteriormente la integración, pero en términos prácticos, ¿tú cómo te acercarías a esta parte del tema? Claro, bueno, primero que nada, o sea, solamente el hecho de decir que después de una experiencia, después de una visión, después de una cercanía con este mundo otro, esta otredad sagrada que pues, nos desborda y va más allá de nuestro entendimiento ordinario. O sea, creo que es sumamente importante tener un momento de reflexión, ¿no? De justamente, ok, ¿qué pasó, no? ¿Qué viví? ¿Qué me dijo? ¿Cuál fue el mensaje? Y ahora, ¿cómo llevo esto a mi vida, no? Eso es la integración. Es básicamente dedicarte un tiempo a digerir la experiencia, ¿no? Entonces, una vez que tienes esta intención, pues hay distintas formas de aproximarse, ¿no? Hay integración un poco más centrada en el cuerpo, en movimiento. Hay otra más centrada en la palabra, en hablar, en explicar, en desglosar la experiencia. Hay otras más visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, o sea, lo esencial es el darte un tiempo, un espacio, una pausa para digerir, ¿no? Para integrar, para aquello que viví, cómo, o sea, más allá de la experiencia, cómo lo pongo en palabras, o cómo lo pongo en imágenes, o cómo lo pongo de una manera que le pueda sacar más provecho, ¿no? a esta experiencia. Y pues como te digo, hay distintas vías de aproximarse a esto. A mí lo que me parece interesante es que normalmente estas experiencias como que tocan regiones del alma que trascienden el estado ordinario pues, del ego, ¿no? Que el ego es estructura a partir del lenguaje, a partir de la racionalidad, a partir de como relatos, ¿no? Entonces, una forma que me parece bastante útil o bastante nutritiva es darle herramientas no conceptuales a la persona para que pueda aproximarse a esta experiencia de una manera como más tenue, más suave, más abierta, en vez de tratar de definir de manera clara y concisa, que también esto puede nutrir bastante, pero antes de esto, justo una de las formas en que yo trabajo para la integración es a través de imágenes, ¿no? A través de la pintura, del dibujo, o del collage en algunas ocasiones, como ciertas formas en que puedes darle una representación visual a la experiencia que tuviste. Y entonces, a través de esta representación visual, se abre un canal de comunicación simbólica. O sea, el símbolo justamente es digamos así, este puente
que comunica lo que es del intelecto, lo yo consciente, con esto otro, este misterio que a lo mejor no puede ser explicado de manera concisa, ¿no? Entonces, al abrir la posibilidad de una comunicación no verbal a través de la imagen, pues uno puede integrar aspectos que uno mismo no pudo ver o no pudo o no puede poner en palabras. Eh, y bueno, eso por un lado. Por otro lado, en las ceremonias de ayahuasca particularmente, pues sucede mucho que, bueno, las ceremonias generalmente son grupales, ¿no? Entonces tú durante la experiencia compartes tu experiencia con otras personas y a veces pasa que un poco lo que yo experimento tiene que ver con lo que los otros también están experimentando. Entonces, en ese sentido, una de las herramientas creativas que me gusta utilizar para la integración de las ceremonias de ayahuasca tiene que ver justamente con crear grupos o subgrupos dentro de, pues, todos los participantes y que entre ellos, bueno, primero plasman su visión, cada quien en su propia hoja, con sus propias herramientas, etcétera. Y posteriormente hay un pequeño lapso de tiempo en el que cada quien interviene la obra del otro. O sea, tratando de captar la visión del otro sin modificarla drásticamente, o sea, tratando de sentir qué quiso plasmar en esa imagen y a su vez intentando buscar aquello que no está expresado, aquello que parece sugerirse en la imagen, en el dibujo, en la pintura, aquello que está como invisible, pero que se sugiere en la obra, ¿no? Y entonces, esto, con cada intervención, se van como alumbrando otros aspectos de la misma obra, cosas que a lo mejor la persona que hizo el dibujo original no se había percatado, pero que estaban de alguna manera como posibilidades ahí, ¿no? Entonces, ya que cada quien interviene y que regresa la imagen a la persona, esto, pues, ahora sí se da un momento de hablar, ¿no? De explicar. Entonces, cada quien muestra su obra y decir, no, pues yo quise plasmar esto y esto y esto, y lo que se intervino, lo que pusieron, lo que agregaron, lo que modificaron, me da a entender esta otra cosa, ¿no? Y también cada quien tiene un momento de decir, pues yo puse este símbolo o este color, esta forma en tu dibujo, en tu pintura, porque me pareció ver que podría hacerse más resaltado este símbolo como de romper cadenas, pero faltaba algo para que realmente se rompiera, entonces le puse esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera de expandir la visión a través del colectivo, a través del grupo, a través de los ojos múltiples de este uno que digamos que se fragmenta por un momento en la conciencia yoica, pero que generalmente en las experiencias con ayahuasca y otros enteógenos, ocurre una disolución de las barreras, de los límites, una fusión momentánea con los otros, y eso es un poco lo que se intenta comunicar a través de esta herramienta. Entonces dirías que el hecho de de integrar una experiencia tiene una dimensión como colectiva, implícita, para darle ese sentido, o es algo que el individuo, o sea, al final esta influencia que están ejerciendo las personas que están colocándose también en este proceso de interpretación, termina teniendo un efecto en el individuo que va a aceptar algo como una verdad. ¿En qué punto tú como guía o como terapeuta sabes dónde está metiéndose demasiado las proyecciones de los diferentes miembros del colectivo y en qué punto es como el momento en el que realmente el individuo como persona dice, lo que ocurrió fue esto, lo que entiendo de todo esto es tal cosa? ¿Cómo manejas tú esa parte?
Claro, bueno, esto, o sea, es importante siempre aclarar esto que mencionaste de plasmo mi visión y espero que las proyecciones de los otros puedan enriquecer la mía, teniendo siempre en cuenta que son proyecciones, ¿no? Y a este proceso se le conoce incluso como orquestación de proyecciones. O sea, justamente tú tomas lo que te hace sentido de lo que los otros te pueden decir. Finalmente, la persona que decide qué sí le toca y qué sí le da otros sentidos, qué sí expande su visión y qué no, eso le toca a cada quien, ¿no? O sea, no se propone el ejercicio como una forma de verdad absoluta. Ujú, Se propone justamente como una orquestación de proyecciones, ujú. en el sentido o sea, los demás te apoyan a ver aspectos que puede que tú no hayas visto. Pero eso no implica que lo que los demás pongan ahí o vean ahí en esta obra, eso sea realmente lo que es. O sea, también un poco en ese proceso, al yo intervenir la obra del otro, me estoy viendo a mí mismo. Estoy como reconociendo algo que quizás en la visión del otro me puede servir a mí. Y Creo, eso es un proceso colectivo de creación de sentido. Creo que de todo, o sea, tanto lo que hablaste ahorita como lo que hablaste en tu primera intervención, todo está hablando como de una danza de polaridades, ¿no? O sea, primero, el propio trabajo que estás haciendo es como una polaridad de definir verbalmente lo que pasó en la experiencia y otra polaridad que es como de palparlo emocionalmente, ¿no? Y como lo que lo une es este símbolo que expresa la persona con ayuda de todo este juego de espejos, ¿no? Que genera quienes están a su alrededor. Y eso es lo que llamaríamos el símbolo, ¿no? Y entonces ese símbolo deja entrever cosas de la experiencia, que es algo que trasciende al individuo, y también deja ver cosas de la psique del individuo. Entonces es como si ese símbolo fuera algo que trasciende al individuo en lo macro y algo que también hace que trascienda el individuo en lo micro. Es como este juego de polaridades. Ren, no sé si quieres agregar algo de esto. No, más bien me gustaría, digo, más adelante, para que también Guillermo nos comparta un poco de igual y otra técnica, otras formas de integrar. Y también si después podemos hablar un poco, o dentro de la misma respuesta, nos vamos a esto después, pero hablar, creo que una cosa es la integración luego después de la experiencia, ¿no? Que creo que con los años me he dado cuenta de la importancia de eso. Si queda bien integrado después, te puede resolver muchas cosas o ayudar para los meses los meses y años que vienen, ¿no? Pero también me gustaría hablar un poco de eso, de la integración, más allá de la integración fresca después de la experiencia, el cómo se va integrando o cómo puedes ir asimilando con los meses o con el tiempo estas experiencias, porque siento que pasa mucho esto de que vives la experiencia, tienes todo tu proceso, regresas a casa y pues tuviste una disolución del ego a veces, ¿no? Viviste cosas súper poderosas, te viste de una manera que jamás creíste que ibas a ver, o sea, pasan cosas muy, muy intensas y significativas y de repente es como que volver a la vida cotidiana, ¿no? Y hay unos que igual y ni siquiera regresan ya nunca a la vida cotidiana tal y cual la conocían y otros eventualmente sí, o bajas y subes y creo que ahí viene como una segunda ola de la noche oscura del alma o uno de estos procesos. Y entonces, ¿qué podrían compartirnos acerca de también de la integración como a largo plazo, ¿no? Y cómo regresar, cómo volver a equilibrar esa brújula o cómo guiarnos en esa noche. O sea, de lo que estás hablando, Re, es como de, creo que entendí lo que fue lo que me pasó en la experiencia y así lo creo 2 semanas, pero a los 6 meses me doy cuenta de que me está dando un rebote Una cosa es la incluso peor, lección, ¿no? una cosa es la lección y otra cosa es cómo realmente eso se integra en la vida, ¿no? O sea, Ujú. cómo sí te cambia como persona o no te cambia como persona y simplemente se quedó en la experiencia, ¿no? Hay mucho esto de, por ejemplo, a mí algo que se me hace importante para mí es no hablar la experiencia luego, porque es como que ya la defino muy rápido, ¿no? Mm. Pero entonces como que llega la integración en olas y a veces puede ser un poco confuso. Entonces, no sé quién quiera contestar eso, pero empezando por cómo tú, Guillermo, recomiendas o trabajas ya en el trabajo que haces una integración.
Mira, yo pienso que la integración misma, la experiencia, las circunstancias, los sentimientos, las relaciones, nos marcan, tiene un ritmo propio y sus propias leyes. Esto creo que es más bien cómo nosotros atendemos ciertas cosas. Me gustó mucho lo que comentaba Oneiros, porque además es un servicio que nos ha hecho el gran favor de darnos en algunos eventos que hemos hecho y yo puedo ver lo enriquecedor que es esto cuando alguien plasma su experiencia y recibe el aporte de los demás, ¿no? Y si bien es cierto que al final podemos saber que, bueno, esto yo lo puedo ver como una proyección del otro, ¿no? Pero no deja de ser muy enriquecedor porque nos ayuda a ver algunas cosas que nosotros solitos no veíamos. Y en algunos casos puede ser una gran experiencia darnos cuenta de lo que pueden ver los demás que nosotros no, porque se dan algunos casos de algunas personas que están así desde el punto de vista de su visión, su ego, su autopercepción, no sé cómo lo quieras llamar, pero tan cegados a algunas verdades evidentes, verdades desde el punto de vista subjetivo, no quiero hablar de la verdad, ¿no? Pero cosas eh, tan claras para los demás. Nos pasó en una experiencia que un caballero no empieza a contar su experiencia y en algún punto tenía una vibra un tanto pesada, ¿sabes? Y muy triste, muy apagada, muy incluso como contraída, ¿no? Pero él hablaba maravillas, ¿no? Y puro amor y la trascendencia y la gratitud y no sé qué. Entonces, en algún momento él dice, y bueno, hubo un momento en el que me sentí y ahí se le cortó la voz porque no encontraba las palabras, ¿sabes? Y las ideas de todo el grupo fueron eh, resentido, triste, deprimido, ansioso, pero no sé, le dieron entre 5 y 10 palabras, todas con connotaciones negativas, ¿no? Que todos podíamos notar. Y él dijo, no es lo que quiero decir, ¿no? Y, y había ahí un terapeuta español que dice, mira, si algo yo he aprendido con años de dar terapia, es que no, significa sí. En todas estas cosas que tú no quieres aceptar, porque bueno, que te lo diga una persona, ¿no? Si esa persona es tu ex resentido, ¿no? O alguien que no te conoce nada, pues quizás puedas tener derecho a no hacerle caso. Pero cuando alguien comparte una experiencia tan profunda contigo, cuando además estamos como en ese momento observando con mayor claridad, también con nuestro corazón más limpio, más abierto, ¿sí? Con la mejor intención hacia las otras personas y todo esto, recibir una retroalimentación de esta naturaleza, pues sí es como una invitación a quizás me están diciendo algo que, que no he querido ver, pero que me puede hacer mucho bien, ¿no? Entonces, pienso que las experiencias marcan un poquito su propia necesidad. En algunas ocasiones te vas a dar cuenta por un sentimiento, por una conversación, por una relación, por una circunstancia mira, esto lo entendiste bien hace 2 semanas, pero hay todo este nuevo aspecto que no te habías dado cuenta y que se está presentando y que lo vas a sentir en tu cuerpo, va a haber alguna relación, alguna circunstancia, es como muy orgánico, ¿sabes? Creo que las herramientas, más que nada, es como ante esta situación o ante este sentimiento, ¿cuál es la herramienta
que primero, ¿cuál es la verdad que necesito observar? O el hecho, o el fenómeno, o el sentimiento que necesito observar, y cuál es la herramienta que me va a ayudar a aprovecharlo al máximo, ¿sí? Pero la misma necesidad de cómo se presentan las cosas nos hablan de la necesidad de la integración, pues, ¿sí? Y tiene sus características. No es tanto, y esto es súper importante porque en esto que tú hablabas también podemos conceptualizar todo. Y también se da el caso de gente que llega ya a una ceremonia con ayahuasca, por ejemplo, a encontrar lo que leyó o lo que le dijo su terapeuta. Y desde este punto de vista ya no estamos abiertos para ver. Entonces, este aspecto conceptual me parece sumamente importante. Yo les suelo comentar mucho a la, bueno, no tanto, pero cuando se presenta la oportunidad, le digo a la gente que la mente, al igual que el cuerpo, tiene dos funciones. La mente puede hablar y puede escuchar. Entonces, el hablar de la mente se llama pensar y el escuchar de la mente se llama atención. Entonces, esto es súper importante porque a veces la gente quiere comprender su experiencia o asimilar mejor su experiencia sin tocarla. ¿Sabes? Se presenta toda una nueva serie de contenido psicológico que lo más rápido que la gente se le ocurre es empezar a pensar sobre el tema. Ponle atención al tema y lo que hacemos todos es empezar a pensar sobre el tema. Entonces, traes la cosa por acá en el corazón o traes la cosa en el cuerpo y piensas sobre el tema, te vas a la cabeza, ya desde ahí te desconectaste. Y lo único que vas a repetir en tu mente es todo lo que ya sabes, creyendo que estás conectando con las cosas. Entonces, esto es como querer buscar entenderte a ti cuando soy yo el que está hablando. ¿Sí? Entonces, con las experiencias ocurre un poco esto. Hay que tratar de no describir tanto y poner un poco más de atención y sentir. ¿Sí? Poner atención, sentir, poner atención, escuchar, poner atención, tocar. La parte conceptual es muy importante, no le estoy restando importancia, pero el análisis del partido se hace al final del juego, no mientras lo juegas. ¿Sí? Y el pensamiento tiene su lugar, porque el pensamiento dirige todo lo demás, dirige lo que decimos, lo que hacemos y por lo tanto los resultados que obtenemos. Entonces, tiene su lugar y es muy importante, pero para conocer, para tocar, para escuchar, para conocer lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi cuerpo o lo que hay en el otro. Ya no se diga de tocar lo que hay en las dimensiones superiores. Necesito relajar un poquito mis descripciones sobre ello. ¿Sí? Y esta parte entonces aplica también en la experiencia, en mí y en lo que me encuentro en mí, pero por supuesto también en integrar las experiencias. Primero necesito tocar, primero necesito escuchar, primero necesito sentir para ver lo que hay que integrar. Y entonces sí, ya puedo disponer de una y mil herramientas, pero antes de determinar cuál es la herramienta o la técnica o la teoría conveniente a mi caso, necesito primero ver o sentir o escuchar y determinar si tú quieres también después, además de la necesidad, pues para dónde le quieres dar tú, ¿no? Pero de entrada estas experiencias nos hablan de una necesidad de ser atendido. Y ya en general, lo que a mí me parece muy importante como una brújula, precisamente como en, bueno, y si me voy a portar como que no sé nada y estoy abierto a todo, entonces, ¿qué me va a guiar? Como para dónde apuntar, ¿no? Me parece a mí que hay la necesidad de integración de algunas cosas se nota ya sea porque la paz se perdió o porque los resultados que queremos en nuestras vidas o que estamos teniendo en nuestras vidas están resultando insatisfactorios o porque no estamos funcionales en algún aspecto particular de nuestras vidas.
Comentaba incluso con Oneiros en alguna ocasión que me parecen estas dos cosas precisamente en última instancia las determinantes de la salud mental, porque podemos hablar en algunos puntos, por ejemplo, de cuál es la diferencia pues entre un profeta, un visionario y un esquizofrénico, ¿no? Ambos están viendo cosas que los otros no ven. Sí, incluso hay gente que a la fecha sigue diciendo que Jung fue un esquizofrénico, ¿no? El asunto está que tenía sin duda alguna una paz superior a la media, ¿sí? Que podía, con una vida muy rica y una forma de enriquecer a los demás, ayudarlos precisamente a encontrarse a sí mismos, a la vez que era muy funcional. Y esta parte entonces me parece importante porque tan mal está la persona que censura a Jung o a personas similares, como la persona que entonces empieza a decir, oye, y entonces el drogadicto demente que está en la calle, ¿no? Sufriendo y un poco robando y todo eso, ¿no será un gran visionario? Despreciado por la sociedad, ¿no? Entonces, los dos puntos importantes para saber si la cosa va bien y cuál es el valor de lo que se está conectando y la claridad con la que se está aprovechando y se está asimilando son precisamente hay paz y número dos, hay resultados, es un tipo funcional. Entonces, si lo contactado y la forma de asimilarlo ayuda a que la paz sea más grande, a la vez que la persona es funcional en relación con su cuerpo y en relación con la sociedad en la que vive, de forma que al comunicar su visión o la forma en la que está aprovechando las cosas, su vida y la vida de los demás, está siendo enriquecida, entonces hay algo de valor allí. Si algún aspecto, hablando en concreto de la integración, si algún aspecto de lo que toqué o de lo que viví o de lo que estoy pensando al respecto o haciendo con ello, eh, me está quitando mi paz o me está mostrando que llevo mucho tiempo sin tener paz en un aspecto específico de mi vida, o lo que estoy haciendo con mi experiencia me pone disfuncional en relación con mi cuerpo, en relación con mi familia, en relación con mi sociedad. Entonces hay un punto allí que sería bueno observar y digerir de una mejor manera. Wow, creo que ha sido de verdad súper valioso lo que acabas de mencionar y creo que paradójicamente es necesaria esa paz en primer lugar como para poder encontrar este punto desde donde puedas atender, como decías, ¿no? Y creo que, o sea, alcanzas esa paz, puedes atender hacia lo que está ocurriendo ahí y un poco es natural o intuitivo lo que vas a tener que hacer después, ¿no? En el caso de ti, Guillermo, y de Oneiros, que directamente practican la integración de experiencias, pues vendría a ser el elegir del abanico de herramientas o de técnicas o lo que sea, pero antes tiene que haber justamente este momento de tranquilidad para poder ver las cosas como están ocurriendo en diferentes niveles. Oneiros, ¿tú cómo ves un poco esta cuestión que hablábamos recién? O sea, esta ilusión de la integración y la verdadera integración, ¿no? A lo largo del tiempo, como decía Regina. Claro, bueno, o sea, creo que finalmente es una cuestión como de voluntad, ¿no? De la persona de escuchar el mensaje que recibió, o sea, es como ir con una psicóloga multidimensional y, te dice, bueno, mira, pues tú podrías mejorar tu vida de esta manera, y te pasa esto porque esto y esto y esto y esto. Ah, ok, sí, gracias, gracias. Y salgo y como que, bueno, puedo desechar todos los consejos que me dio, puedo olvidar todo lo
lo que aprendí, entre comillas, y seguir con mi vida. O sea, un paso necesario es justo la integración en el sentido de reflexionar, de escuchar, de hacer esas técnicas, de etcétera, etcétera, darte la pausa, digerir, procesar, pero o sea, lo que sigue es justamente la actualización, ¿no? O sea, ¿cómo llevas este entendimiento que adquiriste a tu vida? ¿Cómo lo asimilas realmente? Y, o sea, ¿cuáles son los compromisos que tienes contigo mismo para este entendimiento o este aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera sí puede haber quienes tengan grandes entendimientos en la experiencia, pero que no tengan la voluntad de decir, bueno, sí, ok, ya entendí que ya no puedo actuar de esta manera, pero quiero seguirlo haciendo, ¿no? O sea, como que finalmente ya es una cuestión de cada persona que tanto se compromete con el entendimiento que adquirió y pues eso es lo que se refleja a largo plazo, ¿no? O sea, si ya lograste asimilar lo que integraste, lo que entendiste, etcétera, pues se transforma tu personalidad, se transforman tus ideas, se transforma tu manera de relacionarte, de, de las cosas que haces, de las cosas que dices, las cosas que piensas. Eh, y si no, o sea, puede que el entendimiento se quede contigo unos días, pero la estructura psíquica previa a la experiencia vuelve a regresar, ¿no? O sea, vuelves a tener la misma estructura, vuelves a tener los mismos problemas, vuelves a tener las mismas actitudes y, y entonces ahí es donde uno de vuelta está queriendo buscar otra vez y otra vez y otra vez una experiencia que me saque de esto, pero pues nada, o sea, nada te va realmente liberar más que tú mismo. Puedes recibir consejo y ayuda de otras personas y de otras entidades o experiencias o como le quieras llamar, pero finalmente las decisiones de tomar los pasos necesarios pues recaen en el individuo y ahí es donde se nota realmente si se logró integrar la experiencia o no. Esto me parece increíble, Negros, porque esto justamente ocurre muchísimo dentro de la propia comunidad psicodélica o psiconáutica. Esta cuestión de creer que la psiconáutica es usar muchas sustancias todo el tiempo o sencillamente explorar la conciencia y a veces olvidamos que es explorar la conciencia para ir a un lugar, ¿no? O sea, como decía Guillermo, un resultado, que es precisamente uno de los puntos donde te das cuenta si las cosas no están marchando bien, ¿no? Entonces, creo que es valioso porque también es importante decir esto, incluso entre círculos de psiconautas y de exploradores de la mente, ¿no? Esta cuestión de que, tal y como tú lo estás poniendo, Neiros, es como si la integración o el resultado de la integración fuera el inicio de una práctica que no implica tomar sustancias cada vez más, porque si no va a ser un juego cíclico de nunca terminar, sino que es el inicio de una práctica que implica un ejercicio, pero un ejercicio personal, ¿no? Y ese ejercicio obviamente va a combinar cosas que ya mencionamos acá, cosas que tengan que ver con lo intelectual, cosas que tengan que ver con lo físico, ¿no? Los hábitos que tenemos, la conducta, y cosas que tengan que ver con lo emocional, con lo más íntimo, con la manera de percibir e interpretar nuestra existencia. Entonces, creo que ha sido muy, muy valioso y enriquecedor el punto a donde estamos llegando con todo este programa, ya aquí en la recta final. Re, ¿quieres agregar algo de todo esto? No sé si querías tocar el tema de algo de la terapia. Ujú.
Bueno, sí, ya justamente como para cerrar todo esto, ¿ustedes cómo ven digamos, el escenario o el campo emergente de las terapias o de los servicios que incluso pues ustedes también facilitan ejercicios de integración de este tipo de experiencias? No sé si pueden platicarnos un poquito de ese panorama. Y también, por supuesto, de lo que hacen, si quieren mencionar sus proyectos o invitar a la gente a conocerlos, adelante. Adelante, Guillermo. Guillermo, ¿quieres comenzar? Échale, Neiros. Bueno, bueno, pues yo me gustaría solo compartir este hecho de que ya el movimiento psicodélico a nivel mundial se está dando cuenta de la gran relevancia de la integración. O sea, que ya no es solo tener la experiencia y ya, sino que es un gran soporte y apoyo el tener justo este momento de pausa, de reflexión, de digestión de la experiencia. Y por ahí entonces está, bueno, y eso es algo que, por ejemplo, pues Guillermo ya está como implementando también en sus ceremonias, ¿no? Que ahora pues justo me ha pedido el apoyo en ese aspecto y es lo que hace bastante enriquecedora ese tipo de experiencias, o sea, un retiro en el que no solo vas a tomar la ayahuasca, sino que además tienes una serie de apoyos como la integración para poder sacarle mejor provecho a la experiencia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, el hecho de que pues ciertamente se está abriendo cada vez más esta profesionalización de cómo darle seguimiento a este tipo de experiencias. Y entonces es aquí donde, pues en Mindsurf estamos justo viendo la necesidad de integrar o de abrir pues un círculo de integración. O sea, para todas estas personas que a lo mejor, bueno, digo, si ya vas a un retiro como el que ya hace Guillermo, pues ya incluye pues la integración, ¿no? Pero muchas personas de pronto tienen experiencias que ni siquiera, o sea, a lo mejor alguien que jamás ha probado una sustancia y que lo invitan no sé, una fiesta y lo que sea, y prueba el LSD, prueba algo que no tiene la menor idea de qué va a detonar y de pronto le genera una experiencia mística o le genera una experiencia como que trasciende todo su entendimiento y no sabe ni qué pensar de eso, no tiene herramientas, no tiene palabras, no tiene imágenes, pues normalmente esa experiencia que se queda atorada, esa experiencia que no se logró comprender, puede incluso perjudicar si uno no logra digerirlo y masticarlo bien. Y entonces es ahí donde surge la necesidad de poder acudir a lugares donde puedas compartir tu experiencia y integrarla de la mano pues, de expertos, ¿no? De profesionales, de psicólogos, de terapeutas, de gente dedicada al estudio de estas sustancias, de estas plantas y los efectos que tiene en la psique, en el alma, en la conciencia, para ayudarle, pues, justamente a integrar, ¿no? Entonces, creo que ciertamente el mundo contemporáneo ve o está aprendiendo de la necesidad de abrir espacios de integración. Y pues eso es un poco, pues bueno, es lo que ya hace o ya se hace en los retiros de Guillermo, de Huasca, México, eh, con los cuales yo estoy apoyando en la parte de la integración. Pero además, pues Mindsurf también tiene esta intención de abrir muy próximamente un círculo de integración para todas aquellas personas que hayan vivido una experiencia muy difícil de digerir o que quieren comprenderla mejor y que pues ahí ya tienen un lugar para poderse acercar a quienes tienen algunas herramientas para trabajarla e integrarla.
Así es, gracias por adelantar eso, Oneiros. Justamente es algo que la gente todo el tiempo nos escribe en Mindsurf para el tema de la integración, experiencias difíciles que no han podido asimilar y cómo eso pues termina causando también estragos, ¿no? Complicaciones que hacen que la experiencia haya resultado pues contrario a lo que en principio la persona esperaba de ella. Em, ya estaremos, por supuesto, compartiendo más información de este círculo, donde pues están especialistas, invitados, facilitadores, psicólogos, guías, etcétera. Guillermo, ¿qué puedes comentarnos ya para ir cerrando este encuentro? ¿Qué puedes comentarnos con respecto al trabajo pues, de integración? Me parece, siempre destaco muchísimo este aspecto que también señalaste tú hace rato, ¿no? Me encantó cómo lo dijiste, como este aspecto de no importa tanto la razón por la que vienes, sino cómo vienes, no importa tanto lo que estás viendo, sino cómo respondes, ¿no? Y ya, como dijiste al final, la integración, no me acuerdo exactamente, pero estaba muy chido. Y esa parte yo la destacaría más, ¿sabes? Desde el momento en el que la persona va a tomar la ayahuasca o va a tomar una planta sagrada o una sustancia enteógena, eh, es saber que nosotros somos un factor, vamos, como en toda relación. Al final los resultados, ¿sabes? Una persona abusiva no es abusiva con todo el mundo y un boxeador no golpea a todo el mundo, ¿no? Entonces, en una relación somos la mitad, somos la mitad de lo que se trae al encuentro. Entonces, esta parte me parece súper importante porque mucha gente olvida esto, o no lo sabe o lo ignora, ¿sí? Digo, no lo sabe y lo ignora, quiero decir de no quererlo ver, ¿sí? Que estamos muy acostumbrados a ver qué me trae la experiencia y no nos damos cuenta que mucho de lo que nos traiga va a depender de lo que nosotros somos, no solamente de cómo llegamos, sino también de todo lo que nosotros traemos y de todo lo que nosotros hacemos con la experiencia. Y esta parte me parece muy importante, así como me parece muy importante entender también que las plantas sagradas son aceleradores de procesos, no evitadores de procesos. Y yo creo que la integración entonces es más fácil cuando sabemos cómo para dónde va el trabajo, pues, ¿sabes? Porque, ay, acá ya me cambió la imagen. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Esta parte pues me parece entonces a mí muy valiosa porque para empezar hay que tener como una claridad de por qué vengo, pero también de lo que puede pasar y cuáles son, qué es lo que se espera de mí para aprovechar esto adecuadamente y qué es lo que puedo hacer y de qué manera me van a apoyar. A veces simplemente tener el conocimiento de algo puede cambiar radicalmente la situación, pues en cuanto a las necesidades de integración. Como todas estas experiencias difíciles, si yo tengo una preparación adecuada, una dieta adecuada, una información correcta de lo que puede pasar durante la experiencia, hasta qué punto me va a tocar, hasta qué punto me va a afectar, cuáles son, qué es lo que se espera de mí, qué es lo que se pide de mí para canalizar esa experiencia de una forma adecuada. A veces yo creo que la integración se marca desde el principio, eh, por lo menos como trayectoria, cuando se le dice a la persona, la experiencia tiene estas características y esto se pide de ti, ¿sí? Y una parte es la comprensión de acá no vienes a evitar un proceso, acá vienes a acelerarlo, que es distinto, a verlo con mayor profundidad, a solucionarlo con una sabiduría mayor o una sensibilidad intensificada. Pero el problema, yo creo, empieza cuando la persona quiere tomar esto como una super píldora. Sí, esta depresión que ya no quiero sentir, esta tristeza que ya no quiero sentir, este problema que ya no quiero ver. Y queremos que las plantas sagradas desaparezcan, estas situaciones desagradables en nuestras vidas.
Y en ese sentido, yo suelo comentar mucho que la ayahuasca, que es con la planta que yo trabajo, pues no es mágica en el sentido de que vaya a desaparecer lo que a ti no te gusta. Si tú quieres que desaparezcan las cosas, mejor retírate antes de que empecemos la ceremonia, te regreso tu dinero y evítate problemas y evítamelos a mí, ¿sí? Y evítaselos a toda la gente que está contigo. Eh, la ayahuasca, podríamos decir, y muchas plantas sagradas son, podríamos decir, milagrosas, pero no mágicas, milagrosas por los resultados que pueden conseguirse. Que he visto cosas de veras maravillosas, pero siempre es a través de tocar las cosas. Las cosas no se pueden transformar sin tocarlas. Primero las tocamos y entonces las transformamos. Cuando no queremos tocar las cosas, y esto creo que es bueno que la gente lo sepa antes de tomar cualquier planta sagrada, si lo que quieres es que algo desaparezca porque ya te hartó, porque no lo quieres tocar, una planta sagrada no es una opción para ti. ¿Sí? Por supuesto hay una solución para las cosas, pero es precisamente a través de tocarlas, a través de atenderlas, a través de ver qué necesitan. Y una vez que las tocas, las atiendes, ves lo que necesitan, le dan lo que necesitan para estar bien, entonces la cosa se soluciona. Y en ese sentido, y solo en ese, la situación dolorosa desaparece, pero porque fue atendida, porque lo que la vida nos quería decir fue escuchado, y no porque el mensaje se dejó de repetir porque yo no lo quería escuchar. Entonces, en primera instancia, como una mayor preparación por parte de la misma persona que busca esto, ¿sí? En buscar, sí, tomar la planta sagrada de la mejor calidad posible, con la mayor calidad posible, en el mejor ambiente posible, pero también llegar lo más informado posible, lo más dispuesto posible, sabiendo que yo soy un factor importantísimo, importantísimo de lo que va a pasar con mi experiencia, durante la experiencia y después de la experiencia. Y esto me parece todavía más importante cuando estamos hablando de plantas sagradas que son ancestrales, que tienen un contexto muy profundo, que vivimos en una sociedad que no tiene ese contexto tan profundo, que está acostumbrada a que las cosas se tratan de lo que yo recibo nada más. ¿Sí? Si la experiencia estuvo mala o la planta no estaba buena o el guía no estaba bueno. Que bueno, en algunos aspectos sí, ¿no? En algunas circunstancias sí, pero no podemos echar la culpa a la planta y al guía nada más, cuando yo soy cuando yo soy otro factor importantísimo, mi psique, mi cuerpo, mi pasado. Y entonces, la parte importante acá que comento sobre esto en relación con las plantas sagradas es que tener el contexto adecuado, la información adecuada, una guía de acciones, una compañía precisa, es sumamente valioso, porque no podemos dejarlo en este asunto que escucho a veces a algunas personas como decir, es que yo ya hice ayahuasca, ¿sí? Y a algunos les sirve y a otros no les sirve. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Si dos personas toman ayahuasca en el mismo lugar, la misma medicina, con el mismo guía, y a una le sirvió y a otro no le sirvió, o sea, claramente el factor distinto es el individuo, ¿sí? Y entonces no podemos dejar tampoco ¿sabes? El asunto nada más en tomar la planta. Como ya tomé la planta y vi colores y sentí bonito. Sí, hay mucho más allá de esto como para determinar el valor de la experiencia porque sentiste bonito. ¿Sabes? Comento mucho como un poco, o si me permites poner como el ejemplo de el sexo o usar la energía sexual, ¿no? La verdad es que una persona que tiene sexo en matrimonio y una persona que está siendo promiscua y una persona que participa en una orgía y una persona que participa en una violación,
Todos ellos están teniendo sexo. Ahora están haciendo cosas radicalmente diferentes, favoreciendo cosas tremendamente diferentes, con resultados sanadores o enfermizos o destructivos o constructivos para ellos mismos y para los demás, con la misma energía. Y no podemos dejar, como en este aspecto del sexo, de, es que fue placentero. Ajá, sí. Sentí rico al final. Sí. Hay como todas estas gamas con la misma energía, desde lo más doloroso hasta la forma más sutil del tantra. Entonces, con las plantas sagradas esto es lo mismo. No lo podemos dejar en me tomé la planta sagrada y vi colores y sentí tal cosa. También se puede hacer algo desastroso y algunas de las peores personas que conozco toman plantas sagradas. Y se puede hacer algo exquisitamente sutil y constructivo para ti, para la gente que amas y para la sociedad, ¿no? Con la misma energía. Y la diferencia está no en la planta, no en la experiencia, sino en nosotros. ¿Qué hacemos antes? ¿Qué hacemos durante? ¿Y qué hacemos después? Hablando del después, este asunto de la integración, para empezar sabiendo lo que se tiene que hacer, hasta dónde la podemos aprovechar y cuáles son las herramientas y las personas que están a nuestro favor, pues es una gran ayuda para ello. Y entonces aquí cedo la palabra a ustedes por este gran proyecto tan noble y tan útil que quieren hacer, para que lo presenten apropiadamente. Genial, pues muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Oneiros, también por tu participación, como siempre. Y bueno, Red, te dejo el cierre del programa. Gracias. Pues sí, muchas gracias porque creo que hubo varias joyas ahí de conocimiento y de información para todo el público. Pues sí, mucho recordar que está en nosotros y pienso en este año pasado y los años que vienen, que hay tantas noticias de los beneficios de la terapia usando las plantas o usando también los psicodélicos como el LSD, usando el MDMA y los resultados tan increíbles que están teniendo, ¿no? Personas que logran salir de la depresión en una sesión o 3 sesiones, y creo que mucho de eso se debe a esto, ¿no? La gran preparación que hay detrás de eso. O sea, no solamente lo podemos dejar como, la sustancia, ¿no? Totalmente la preparación que hubo, la confianza que se creó entre los que estaban participando, la calidad de la sustancia, cómo se llevó a cabo todo el protocolo y la integración que hubo atrás de eso, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de ver grandes maravillas, en un momento que creo que lo necesitamos mucho y qué bueno que podamos aquí resaltar la importancia de todas estas cuestiones. Muchas gracias por su tiempo y pues esperamos que nos acompañes, Guillermo, en los círculos de integración y espero conocerte en algún momento. Y pues muchas gracias, Oneiros, como siempre. Te mando un abrazo hasta allá. Gracias, Ibra. Y pues esperamos que hayan disfrutado el programa y síganos acompañando con Mindsurf. Lo que necesiten siempre se pueden acercar. Las puertas están abiertas y gracias. Chao. Gracias. Chao.